Ay, mis amores, hoy traigo un relato difícil, de esos que duelen en el alma. Conflicto familiar, pérdidas, culpa. Agarren su cafecito, porque esto está fuerte. Vamos con cuidado. Buenas noches, me llamo Fulana, tengo 29 años y soy mamá de 3 hijos. Uno de ellos, un angelito. Resumiendo mi historia, tuve a mi primer hijo a los 18 años. Hoy tiene 12. El papá, un novio de pocos meses, me dijo que nunca quiso hijos y que no ayudaría en nada. Me quedé sola, desesperada. No tenía una familia estructurada. Desde los 16 trabajaba, pagaba alquiler, mi papá falleció temprano y mi mamá nunca tuvo casa propia. Luché como pude, limpiaba casas con el embarazo avanzado, vendía dulces. Nunca soñé con ser mamá tan joven, pero al escuchar su corazoncito descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Gracias a Dios, nunca le faltó nada. El papá pidió prueba de ADN, hubo peleas en la justicia, empezó a pagar pensión alimenticia cuando el niño ya tenía casi 3 años. Y lo típico, un mes sí, otro no. Conocí a otro hombre, me casé, 10 años de matrimonio y tuvimos una hija. Él fue un buen papá y también un padre afectivo para mi hijo mayor. Pero con el tiempo empezó a tratarme mal. Silencios eternos, días sin mirarnos, cero cariño. Me desenamoré por completo. Un día lo llamé desde el trabajo y le dije, me voy. Ahí empezó mi pesadilla. Separación conflictiva, insultos, él no quería divorciarse. En medio del proceso retomé contacto con un amigo de la adolescencia. Nunca había pasado nada antes. Empezamos a salir y con 3 meses de relación quedé embarazada. Estaba feliz, me sentía bendecida en medio del caos. Pasé 6 meses de embarazo peleando en la justicia la custodia de mis 2 hijos mayores. Él alegaba casa propia y empleo estable de 15 años. Yo no tenía nada que ofrecer porque durante el matrimonio dejé de trabajar. Él decía que no valía la pena por el gasto de niñera. Incluso quiso quedarse con mi hijo mayor, que ni siquiera era suyo. Al final gané la custodia, incluso con orden de búsqueda y captura. Pensé que por fin podríamos seguir adelante. Pero al momento de dar a luz, mi bebé nació y falleció. De repente, sin explicación, sin problemas previos. Han pasado 4 meses y todavía me destroza hablar de eso. Mi mundo se vino abajo. Desde entonces me convertí en otra persona, extremadamente sobreprotectora. Sentía que mis hijos ya habían sufrido demasiado y los puse en una burbuja. Celular hasta tarde, si lloraban para no ir al colegio, los dejaba. Un error enorme. Mi ex nunca aceptó la separación. Llamaba a las autoridades de protección al menor casi todos los días denunciando maltratos si faltaban a clases. Un día, mi hijo mayor, 12 años, me contestó gritándome. Lo castigué quitándole el celular. Salí 10 minutos a buscar a su hermana al colegio. Vivo en un condominio cerrado, lo dejé solo menos de 30 minutos y el niño llamó a mi ex diciendo que lo dejé con hambre y que me tenía miedo. Adolescencia rebelde en su máxima expresión. Resumiendo, terminé en la comisaría escuchando cosas horribles de las autoridades de protección al menor, como si yo fuera la peor madre del mundo. Al final, renuncié a la custodia de mi hijo mayor. Estoy lidiando con depresión posparto, con el duelo por mi angelito, sin fuerzas para seguir peleando. Me siento culpable. ¿En qué fallé tanto para que mi hijo se convirtiera en este adolescente que no acepta un no? El ex le permite todo. Es extremadamente permisivo y el niño está malcriado y gritón. ¿Creen que debería volver a pelear en la justicia por él? Lloro todos los días preguntándome qué hice mal. Estoy agotada, sin esperanza, con pensamientos oscuros. Ya no le encuentro sentido a nada. Amiga, primero que nada, lo siento muchísimo por la pérdida de tu bebé. No hay palabras para un dolor así. Nadie debería pasar por eso. Te mando un abrazo enorme. Sobre tu hijo de 12 años. Sinceramente, déjalo estar con el ex por ahora. Él eligió esa situación. O fue manipulado, algo muy típico en la adolescencia. Solo va a valorar lo que tenía contigo cuando empiece a vivir las consecuencias de su decisión. Ser un padre o madre permisivo parece genial al principio, pero después llega la factura. A los 15, 18, 25 años, ¿crees que esa relación con el padrastro seguirá siendo perfecta? ¿O terminará entendiendo quién era la mala que ponía límites por amor? Tú no eres una mala madre, eres una guerrera que crió sola a sus hijos
Peleó custodias, sobrevivió separaciones tóxicas y una pérdida inimaginable. Estás atravesando duelo y depresión, y es normal sentirse sin fuerzas. Ahora enfócate en ti y en tu hija que está contigo. Busca terapia de manera urgente, por el duelo, la depresión posparto, por todo. Vuelve a trabajar poco a poco. Reconstruye tu vida y tu independencia. Resignifica el dolor. Tu angelito te dio fuerza, no culpa. Cuando estés más fuerte, y solo entonces, evalúa si vale la pena pelear nuevamente la custodia. Pero no ahora, cuando estás emocionalmente devastada. A veces la vida se encarga de enseñar lo que vale una mamá como tú. No hiciste nada malo para merecer pagar. La vida, a veces, es injusta sin explicación. Tú mereces sanar, vivir y volver a ser feliz. Chicas, ¿qué opinan? ¿Dejarlo con el papá por ahora o pelear desde ya? ¿Alguien pasó por duelo y adolescencia rebelde al mismo tiempo? Déjenle palabras de fuerza a esta reina, que realmente las necesita. Si esta historia les apretó el corazón, den like, suscríbanse y activen la campanita para más relatos reales que nos recuerdan que no estamos solas. Las quiero mucho, nos vemos pronto.